Aquella mañana, mi propio hijo puso delante de mí un fajo de papeles y me dijo con una frialdad que me heló por dentro: «Papá, firma ya. Tienes ahorros de sobra. Es hora de que nos ayudes». Las letras en negrita en el encabezado decían hipoteca de 400.000 euros. Yo, que había pasado más de 4 décadas dando clases de historia en Barcelona y ahorrando cada moneda para tener una jubilación tranquila, sentí como si estuviera delante de un extraño. Aquel no era el niño que llevé por primera vez al colegio. Era un hombre que me veía como un banco andante. Marta, mi nuera, ni levantó los ojos del celular. Estaba ocupada deslizando fotos de cocinas con mármol italiano y suites con 3 vestidores, como si la vida real fuera un catálogo de revista. «Mira, Adrián, este tiene hasta jacuzzi», comentó, sonriendo de lado, como si ya fuera dueña de todo. Yo me limité a observar, intentando contener la rabia y la tristeza que me invadían. Respiré hondo y pregunté: «¿Qué es exactamente lo que me estáis pidiendo?». Adrián no titubeó. «¿Qué firmes? Tu crédito, nuestra casa. Todos ganamos». Aquella audacia me golpeó como un puñetazo. Durante años yo le había enseñado que el valor de un techo venía del esfuerzo honesto, no de trucos o favores. Ahora él me pedía que pusiera en riesgo todo por lo que trabajé para financiar una fantasía de grandeza. Puse la taza de café sobre la mesa con una calma estudiada. El olor del café amargo se mezclaba con el sabor de la decepción. La respuesta es no. Hablé sin levantar la voz. Por unos segundos, el silencio se volvió insoportable. Entonces, Marta dejó caer el teléfono con un estruendo sobre la mesa. La dulzura ensayada desapareció de su rostro. «¿Cómo que no? La familia ayuda a la familia. Eso hacen los abuelos. Invierten en el futuro de sus hijos y nietos». Mis ojos se fijaron en ella. ¿Nietos? Pero todavía no existen. Ella se encogió de hombros, como si fuera solo un detalle. Era evidente que no buscaban estabilidad, buscaban lujo, y querían que yo fuera cómplice de esa ilusión. «Vivís con 73.000 euros al año entre los dos. ¿Cómo vais a pagar 4.200 mensuales de hipoteca?», pregunté, mostrando los números que estaban delante de ellos. Adrián desvió la mirada. En ese momento, percibí que ya no hablábamos de un simple pedido. Estábamos en lados opuestos de una batalla silenciosa. De un lado, la dignidad de un hombre que luchó toda la vida para vivir con lo que tenía. Del otro, la avaricia y el sentido de derecho de una pareja dispuesta a sacrificar cualquier vínculo a cambio de una casa que no podían pagar. La fisionomía de mi hijo se endureció. «Papá, nos lo debes, después de todo lo que hemos hecho por ti». Esas palabras fueron una puñalada. ¿Qué habían hecho por mí, además de visitas ocasionales? Yo los había ayudado con gastos, había pagado parte de su boda, había apoyado cuando las cuentas no cuadraban. Ahora transformaban mi generosidad en obligación. Me levanté de la silla despacio, sintiendo el peso de 71 años en mis espaldas, pero también la firmeza de quien no se doblaría. «No voy a hipotecar mi vida por vuestros caprichos». Marta empujó la silla hacia atrás con violencia. «Entonces no esperes que sigamos fingiendo que queremos tenerte cerca». Y se fueron dando un portazo, dejando la casa impregnada de un vacío gélido. Me quedé solo en la cocina, mirando al espacio vacío donde antes estaban los papeles. Mi café se había enfriado. Más que la bebida amarga, lo que escurría por mi garganta era la certeza de que había perdido algo mucho mayor. La imagen de un hijo que ya no existía. El niño que yo había enseñado a ser honesto había sido sustituido por un hombre tomado por la ambición. Antes de seguir, ¿has pasado por algo parecido? Dime de dónde me estás escuchando. Tu mensaje puede darme fuerzas para seguir contando. Aquella noche, el silencio de mi casa parecía más grande que nunca. El reloj de la pared marcaba cada segundo como un martillo golpeando mi conciencia. Andaba de un lado a otro, recordando cuando Adrián aún era un niño. Recordaba las veces en que, sentado a mi lado, me preguntaba sobre batallas históricas, sobre reyes y revoluciones, y me decía que quería ser alguien importante un día. ¿Cómo podía el mismo niño que hablaba de valores y futuro haberse convertido en un hombre que veía en su propio padre solo un medio de conseguir dinero fácil? La respuesta no venía, y el vacío me corroía.
Tomé mi cuaderno de anotaciones, aquel donde siempre escribí reflexiones de profesor jubilado, y empecé a registrar todo lo que había sucedido. Cada palabra, cada expresión, cada acusación. Te lo debes después de todo lo que hemos hecho por ti. Yo escribía y, al mismo tiempo, sentía un peso saliendo de mi pecho. No era solo un registro de hechos, era también un modo de no dejar que mi propia cordura fuera destruida por la manipulación de ellos. ¿Quién sabe, un día, aquellas páginas serían mi única defensa contra las mentiras que ya presentía que vendrían? Al día siguiente, cuando salí a comprar pan en la esquina, percibí las miradas torcidas de algunos vecinos. Una vecina con la que siempre intercambiaba palabras amigables desvió la cara cuando pasé. Me extrañó. Solo horas después, al abrir el celular, entendí el motivo. Marta había escrito un largo texto en Facebook, diciendo que yo había abandonado a mi hijo, que yo prefería guardar dinero en bancos que invertir en la felicidad de mi propia sangre. Las reacciones y comentarios no tardaron. Conocidos de toda la vida me llamaban avaro, insensible, hombre frío. El veneno ya se estaba esparciendo. Sentí una rabia que no era habitual en mí. No por la difamación en sí, sino por ver a mi hijo permitir, e incluso incentivar, que su esposa manchara mi nombre para justificar sus caprichos. Pensé en responder, en gritar mi versión de la historia, pero me contuve. Yo sabía que, en guerras de palabras, quien más grita no es quien más razón tiene, sino quien más necesita defenderse. Y yo no necesitaba gritar. Yo tenía la verdad, y empecé a entender que necesitaba usarla de forma inteligente. Sin embargo, los mensajes empezaron a llegar. Primero mi hermana, después mi sobrino. A continuación antiguos compañeros de escuela de Adrián. Todos me llamaban para preguntar por qué yo era tan duro. ¿Por qué no ayudaba a mi hijo a dar el primer paso hacia el futuro? Era como si de repente yo me hubiera convertido en el villano de una historia que nunca escribí. Y en el fondo, esa era justamente la estrategia de ellos. Aislarme, presionarme, obligarme a ceder por cansancio. Mientras colgaba una de esas llamadas, tomé la decisión que cambiaría el rumbo de todo. No solo registraría los hechos en mi cuaderno, sino que transformaría cada llamada, cada mensaje, cada publicación en evidencia. Yo no era un hombre rico, pero había pasado la vida enseñando a jóvenes que la historia está hecha de registros. Ahora, mi propia historia exigía lo mismo. Instalé un grabador en el celular, creé una carpeta en el ordenador y empecé a archivar todo. Podían intentar pintarme como un viejo egoísta, pero al final los hechos hablarían por sí mismos. Los días siguientes fueron un verdadero bombardeo. Adrián me llamaba llorando, diciendo que estaba destruido por mi negativa. Marta, en contrapartida, dejaba mensajes secos, cargados de veneno. Eres un hombre solo, y morirás solo si no entiendes lo que significa la familia. Al principio, esas palabras me perforaban como cuchillos, pero pronto percibí que eran parte de un guión ensayado, una forma de manipulación que repetían en ciclos. Llanto, rabia, acusación, silencio, y de nuevo el llanto. Yo los conocía demasiado bien para no percibir la escenificación. Una noche, mientras organizaba las pruebas en mi ordenador, sentí una mezcla de tristeza y determinación. No era fácil reconocer que mi propio hijo había cruzado la línea que separa el pedido de ayuda del chantaje emocional. Pero si yo no ponía límites, me convertiría en esclavo de la avaricia de ellos. Fue en ese momento que me prometí. Nunca más abriría mi cartera para sostener la irresponsabilidad de ellos. Ayudar era una cosa, ser explotado era otra completamente diferente. A la mañana siguiente, encontré a mi vecino Joaquim en el mercado. Él, que siempre había sido simpático, apenas me miró a los ojos. Finalmente, no resistí y pregunté, ¿pasa algo, Joaquim? Él respiró hondo y dijo, es que Marta vino a verme. Contó que tu hijo está desesperado porque tú lo abandonaste. Sentí que el suelo se abría. No bastaba con manchar mi nombre en Internet. Ahora usaban hasta a los vecinos como herramienta de presión. Sonreí con dignidad y solo respondí. Tiempo al tiempo, Joaquim. La verdad siempre sale a la luz. Volví a casa más firme que nunca. Cada mentira que ellos esparcían
Era una piedra en el muro que me separaba del hijo que conocí un día. Pero también era otro ladrillo en la fortaleza de pruebas que yo construía silenciosamente. Y cuando llegara la hora, porque yo sabía que llegaría, sería yo quien mostraría a la ciudad entera quién realmente estaba siendo injusto en esta historia. 2 días después, recibí una llamada inesperada. Era mi prima Carmen, de Valencia, alguien con quien raramente hablaba. Leandro, ¿es verdad lo que me ha contado Adrián? ¿Que tienes dinero guardado y te niegas a ayudarlo con la casa? La decepción en su voz me afectó profundamente. Era como si mi familia entera estuviera siendo movilizada contra mí. Respiré hondo y le expliqué a ella, con calma, los detalles, el valor de la hipoteca, los ingresos de la pareja, el riesgo de perder todo. Hubo silencio del otro lado. Eso no fue lo que me dijeron, murmuró antes de despedirse, desconcertada. Una prueba más de cómo Adrián y Marta manipulaban a todos a su alrededor. Al colgar, volví a mi cuaderno. Anoté cada detalle de aquella conversación. Fecha, hora, palabras usadas. Cada registro se convertía en una pieza de un rompecabezas más grande que yo ya preveía terminar delante de un juez. No era solo mi memoria lo que quería preservar, sino la verdad. Siempre dije a mis alumnos que la historia necesitaba documentos para ser confiable. Ahora, mi propia vida se transformaba en una clase práctica sobre eso. Pero la guerra no se limitaba a las llamadas. En las calles de Barcelona, pasé a sentir un frío diferente. En el café donde iba todas las mañanas, las conversaciones disminuían cuando yo entraba. El dueño del bar, que siempre me saludaba con un «Buenos días, profe», apenas me miró a los ojos. Yo ya no era Leandro, el profesor jubilado respetado en el barrio. Yo era el hombre que, según los rumores, prefería ver a su hijo fracasar que ayudarlo a conquistar un hogar. La soledad, antes serena, ahora se volvía dolorosa. Aún así, cada vez que sentía el peso de la vergüenza ajena, volvía a mis anotaciones. Guardaba capturas de pantalla, grababa mensajes de voz, organizaba carpetas en el ordenador. Con cada prueba registrada, mi corazón recuperaba un poco de firmeza. Podían intentar destruir mi imagen, pero yo estaba construyendo, piedra por piedra, la muralla que me protegería cuando llegara la hora de la verdad. Una noche, casi a medianoche, el teléfono sonó de nuevo. Atendí ya con el grabador encendido. Era Adrián. Su voz temblaba. «Papá, vamos a perder 25,000 euros de depósito si no firmas. No seas egoísta, lo perderemos todo por tu culpa». Antes de que yo pudiera responder, oí a Marta al fondo susurrando con veneno. «Dile que estáis esperando un hijo». Y luego él disparó. «Papá, Marta está embarazada. ¿De verdad quieres darle la espalda a tu nieto?» Aquella mentira me golpeó como una bofetada. El silencio que siguió fue cortado solo por el sonido de mi propio corazón latiendo fuerte. Pregunté fríamente, ¿es verdad, Adrián? ¿O es otra forma de manipularme? Hubo una pausa demasiado larga. Entonces, él murmuró, «Es complicado». Colgué sin más palabras. Justo después, un mensaje de Marta. «Falsa alarma. El estrés me retrasó». Ese detalle también fue a mi archivo, en rojo. Allí tuve la certeza absoluta. Para ellos, no había límites. Con cada nueva farsa, yo sentía la figura de mi hijo alejarse más. El joven que un día caminó a mi lado por las Ramblas, lleno de sueños, había sido engullido por un hombre que no dudaba en usar mentiras, chantajes e incluso falsos embarazos para conseguir dinero. Era demasiado doloroso, pero al mismo tiempo fortalecedor. Cuanto más ellos se hundían, más claridad yo tenía sobre mi decisión de no ceder. Días después, mientras organizaba algunas pruebas en casa, recibí un sobre pesado por correo. Reconocí de inmediato el sello de un bufete de abogados. Mis manos temblaron al abrirlo. Las líneas formales me dejaron sin aliento. Demanda por 400,000 euros contra Leandro Varela, interpuesta por Adrián Varela y Marta Dalmau. La acusación era de promesas incumplidas, abuso emocional e incluso indicios de deterioro cognitivo. Ellos estaban alegando que yo sufría lapsos de memoria y no recordaba las promesas que supuestamente hice. Aquello ya no era solo traición familiar, era un intento descarado de destruirme. Me senté en silencio delante de la mesa,
el documento abierto frente a mí. Pensé en cada madrugada de trabajo corrigiendo exámenes, en cada viaje que nunca hice para poder ahorrar, en cada sacrificio que me permitió tener una jubilación digna. Todo eso ahora era transformado en munición contra mí, por quien yo más amaba. Pero, en vez de llorar, sonreí con amargura. No sabían ellos que habían elegido a la peor persona para intentar engañar. Un profesor de historia sabe que las guerras se vencen con estrategia y pruebas, no con gritos ni mentiras. A la mañana siguiente, busqué a una abogada. Encontré a Clara Benítez, una mujer firme y detallista, especialista en derecho de familia. Le conté todo, desde el primer pedido hasta la llegada de la demanda. Ella me escuchó con atención, haciendo anotaciones meticulosas. Cuando terminé, levantó los ojos y dijo con convicción: «Don Leandro, han elegido al hombre equivocado para manipular. Si tiene todo lo que me cuenta, no solo vamos a defenderlo, vamos a desmontarles la máscara delante de todos». Clara me explicó con calma que los hijos no tienen ningún derecho legal sobre el patrimonio de los padres vivos, a no ser que exista un contrato firmado o pruebas claras de promesas hechas. Lo que tenemos que hacer, dijo ella, es demostrar que todo ha sido manipulación y chantaje emocional. Y por lo que me cuenta, ya tiene un archivo sólido. Saqué de la carpeta cada hoja con anotaciones, cada captura de pantalla, cada mensaje grabado. Ella hojeaba el material con ojos atentos, y cuanto más leía, más firme se volvía su expresión. Esto no es solo defensa, Leandro, esto es un caso de manual contra ellos. Salí de su bufete con una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza porque nunca imaginé verme en un tribunal contra mi propio hijo. Esperanza porque, por primera vez en semanas, sentí que no estaba indefenso. Toda mi vida había enseñado sobre las injusticias de la historia, sobre pueblos aplastados por el poder y la mentira. Ahora era yo quien necesitaba luchar contra un poder más íntimo, el de la manipulación familiar. Mientras tanto, Adrián y Marta intensificaban la campaña de difamación. En el barrio ya casi no me hablaban. Una tarde, en el mercado, oí claramente a dos señoras cuchicheando. Dicen que tiene dinero guardado y lo deja morir de hambre al hijo. Aquellas palabras me hirieron, pero en vez de responder, solo continué caminando con dignidad. Sabía que, cuando llegara la hora, la verdad sería tan clara que no necesitaría gritar. Por la noche, sentado en mi salón, escuché los mensajes de voz que Adrián había dejado. En cada uno, anotaba en el cuaderno las horas y los minutos. En una de ellas, él decía: «Papá, si no firmas, perderemos todo. Tú nos lo debes. ¿Qué más vas a hacer con ese dinero? Te queda poco tiempo de vida». Al oír aquello, no pude evitar las lágrimas. No por el insulto a mi edad, sino por la constatación de que mi propio hijo ya no veía en mí un padre, sino solo un obstáculo entre él y la vida lujosa que deseaba. Clara, al revisar esas grabaciones, fue clara. Este es el corazón de nuestra estrategia. No solo se trata de defenderte, se trata de mostrar cómo han intentado quebrarte como persona. Sus palabras me dieron fuerza. Yo no estaba más solo. Tenía a alguien dispuesto a transformar mis dolores en defensa. Antes de seguir, ¿has pasado por algo parecido? Dime de dónde me estás escuchando. Tu mensaje puede darme fuerzas para seguir contando. La noticia de la demanda empezó a correr más rápido que el viento. En la panadería, en el mercado, en el café, todos hablaban. Marta, siempre activa en las redes sociales, publicaba fotos tristes de Adrián con frases como: «Cuando la sangre no vale nada, solo queda el vacío». Muchos comentaban en apoyo sin conocer los bastidores. Pero poco a poco, algunas voces empezaron a cuestionar. ¿No fueron a Ibiza el mes pasado? ¿Y ahora no pueden pagar el alquiler? Yo acompañaba todo en silencio, guardando cada comentario. Una tarde, volviendo a casa, encontré en el correo otra carta, esta vez firmada por la propia Marta. Eran 4 páginas de acusaciones emocionales, que yo había prometido ayudar, que ella se sentía humillada, que mi negativa era un acto de crueldad contra la familia. Leí cada línea con frialdad y, en vez de afectarme, solo escaneé el documento y lo archivé en la carpeta Evidencias. Ya no había dolor, solo estrategia.
En el fondo, yo sabía que la batalla verdadera no sería en las calles, ni en las redes sociales, sino delante de un juez. Y allí, donde no valen lágrimas falsas ni discursos ensayados, yo estaba seguro de que mi preparación marcaría la diferencia. Estaba decidido. No me dejaría intimidar. El día de la primera audiencia preliminar, me desperté antes de que saliera el sol. Barcelona estaba cubierta por una niebla fina, y las calles silenciosas reflejaban exactamente lo que yo sentía por dentro, una mezcla de miedo y determinación. Me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado años antes en la graduación de Adrián, cuando mis ojos brillaban de orgullo. Ahora, aquel mismo traje cargaba otro peso. Sería la armadura con la que enfrentaría la traición de mi propio hijo. Llegué al tribunal acompañado de Clara. Del otro lado, Adrián y Marta ya estaban con su abogado, un hombre joven, de traje caro y sonrisa ensayada. Marta usaba un vestido negro elegante, claramente caro, como si quisiera darle al teatro una apariencia de seriedad. Cuando cruzamos miradas, vi solo desprecio. Adrián, por su parte, parecía dividido. Los ojos rojos denunciaban noches sin dormir, pero aún así mantenía la postura altiva de quien creía estar en control. Cuando la magistrada Elena Soler entró en la sala, el silencio se hizo absoluto. Su presencia era firme, con la postura de quien no se deja engañar fácilmente. El abogado de ellos abrió el caso hablando de promesas verbales, de compromisos familiares, de cómo yo había ilusionado a su hijo con falsas esperanzas de ayuda. Sus palabras estaban cargadas de emoción ensayada, pero faltaba la esencia, pruebas. Clara pidió entonces la palabra. Con voz calma, casi pedagógica, explicó que no había ningún documento firmado, ninguna prueba escrita, solo alegaciones. Y, a continuación, entregó a la jueza un dossier inicial con algunos de los mensajes y audios que yo había registrado. Mientras las grabaciones eran reproducidas en la sala, el aire parecía volverse más pesado. La voz de Marta acusándome de morir solo resonó entre las paredes de mármol. El silencio que siguió fue ensordecedor. La jueza, sin cambiar de expresión, hizo una pregunta simple al abogado de ellos. ¿Tienen ustedes alguna prueba documental que respalde estas acusaciones? El hombre tragó saliva y respondió que se trataba de confianza familiar, promesas de palabra. Elena Soler solo anotó en su cuaderno y concluyó la sesión, informando que el caso seguiría para una audiencia completa. No hubo vencidos ni vencedores aquel día, pero sentí que la primera brecha se había abierto. Al salir del tribunal, percibí las miradas de algunos conocidos que habían asistido. Unos aún me juzgaban, pero otros ya empezaban a dudar de la versión de Adrián y Marta. El simple hecho de escuchar mis grabaciones había plantado la semilla de la verdad. Caminé por las calles de Barcelona con pasos lentos, pero el corazón más ligero. Sabía que la guerra estaba lejos de acabar, pero la primera batalla se había librado con dignidad. Aquella noche, Clara me llamó para reforzar la importancia de continuar recolectando pruebas. Leandro, cada mensaje, cada llamada, cada publicación es oro en este caso. No te canses de documentarlo todo. Le prometí que sí. El cuaderno ya estaba casi lleno, y mi ordenador repleto de carpetas organizadas por fechas. Si ellos querían guerra, yo pelearía con el arma más poderosa que poseía, la verdad documentada. Mientras organizaba mis anotaciones, recibí una nueva avalancha de mensajes de familiares. Esta vez, algunos ya no estaban tan convencidos. Mi hermana mayor, por ejemplo, me dijo, «Leandro, escuché los audios, y no se parecen en nada a lo que Marta contó. Empiezo a pensar que te han querido usar». Esas palabras fueron como un bálsamo. Por primera vez en semanas, alguien de la familia empezaba a ver la realidad. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad o país acompañas esta historia? Saberlo me ayuda más de lo que imaginas. A pesar de ello, Adrián no retrocedía. A la mañana siguiente, encontré en mi buzón un nuevo documento de sus abogados, exigiendo una reunión de conciliación. Clara me explicó que era solo una forma de presionar, una jugada para desgastarme emocionalmente. Me negué con firmeza. No había más espacio para el diálogo basado en chantaje. A partir de ahí, solo la justicia podía decidir. La semana siguiente a la audiencia preliminar,
Noté un cambio sutil en el aire del barrio. Ya no eran solo cuchicheos detrás de mí. Eran miradas curiosas, mezcladas con duda. Un vecino que antes desviaba la cara, me paró en el ascensor para preguntar, en tono vacilante: «¿Leandro? ¿Es verdad todo lo que dicen?». Lo miré a los ojos y respondí con calma: «Lo que dicen son cuentos. Lo que yo tengo son pruebas». No añadí nada más. Solo aquel tono firme, sin levantar la voz, bastó para que él entendiera que había mucho más en la historia que los rumores esparcidos por Adrián y Marta. Fue en ese momento que percibí el poder de la verdad silenciosa. Yo no necesitaba gritar, ni discutir en las redes sociales. Todo lo que tenía que hacer era mostrar a cada persona, en el momento justo, la diferencia entre palabras ensayadas y hechos registrados. Poco a poco, algunos vecinos empezaron a acercarse de nuevo. La dueña de la panadería, que antes apenas me dirigía la palabra, un día me llamó a un lado y me dijo: «Vi las fotos de Marta en Ibiza. No parece alguien que esté luchando para sobrevivir». Sonreí y solo di las gracias. Era como si la comunidad empezara poco a poco a abrir los ojos. Pero esa guerra psicológica era exhaustiva. Había noches en las que yo no conseguía dormir. Me quedaba dando vueltas en la cama, recordando a Adrián, intentando encontrar en qué momento exacto lo perdí para la avaricia. Recordaba de él pequeño, pidiéndome que revisara sus redacciones, ansioso por un elogio. Recordaba las veces en las que íbamos al Camp Nou a ver un partido y él vibraba como si fuera el mayor regalo del mundo. ¿Dónde se había quedado aquel niño? Ahora, él era un hombre dispuesto a arrastrarme a un tribunal con mentiras, solo para sostener la vida de lujo que no podía pagar. Clara, siempre firme, me llamaba casi todos los días. «No se desgaste, don Leandro. Este tipo de manipulación es más común de lo que parece. Y créame, los jueces lo saben». Sus palabras eran un alivio, pero al mismo tiempo me entristecían. Saber que existían otros padres, otros abuelos, pasando por situaciones parecidas, era doloroso. No era solo mi familia la que se estaba rompiendo. Era un reflejo de algo más grande, de una generación que parecía no entender más el valor del esfuerzo y de la dignidad. Fue en ese periodo que recibí una llamada inesperada de un antiguo alumno, Jordi. «Profesor Varela, me enteré de lo que dicen en el barrio». «¿Es cierto?». Respiré hondo y le conté un poco lo que estaba sucediendo, sin entrar en detalles íntimos. Él se quedó en silencio por unos segundos y entonces dijo: «Usted siempre nos enseñó que la historia se basa en hechos, no en rumores». Yo le creo. Colgué con lágrimas en los ojos. Quizás yo hubiera perdido la confianza de mi hijo, pero aún había quien recordaba la honestidad que siempre guió mi vida. Mientras tanto, Adrián y Marta intensificaban sus publicaciones en Internet. Ahora no eran solo mensajes vagos de tristeza, sino ataques directos. En una de ellas, Marta escribió: «Cuando tu propio padre prefiere gastar su dinero en flores para el cementerio que en la felicidad de su hijo, ¿entiendes lo que es la traición?». Esa frase se viralizó entre sus amigos, y pronto vinieron más llamadas y mensajes de conocidos, acusándome. Pero yo ya no me afectaba. Cada publicación era una prueba más. Yo las guardaba, imprimía y archivaba. Sabía que un día, delante de la magistrada, serían piezas fundamentales. Aún así, había momentos de profunda soledad. Me acuerdo de una noche en la que me senté en la terraza, mirando las luces de la Sagrada Familia a lo lejos, y me pregunté si valía la pena. Si no sería más fácil firmar los papeles, pagar lo que pedían, y tener de vuelta la ilusión de una familia en paz. Pero pronto la razón se impuso. Ceder no traería a mi hijo de vuelta. Solo lo hundiría aún más en un mundo de exigencias sin fin. Decir no era la única forma de, quién sabe, todavía enseñarle algo, incluso si fuera a través del dolor. Pocos días después, recibí la visita inesperada de un antiguo colega de la universidad, Ramón. Él había leído sobre el caso en el periódico local, que ya empezaba a noticiar los procesos de familia. Se sentó conmigo y me dijo: «Leandro, lo que están intentando contigo es un abuso. Si necesitas testigos de tu carácter, de tu honestidad, cuenta conmigo». Aquello me emocionó. No porque yo necesitara defensa personal, sino porque mostraba que la verdad tenía aliados silenciosos, dispuestos a levantarse cuando todo parecía perdido.
Fue ahí que comprendí que mi lucha no era solo contra la ingratitud de Adrián y Marta, era también por el respeto que conquisté a lo largo de décadas de vida, por la dignidad que no sería manchada ni por familiares. Esa percepción me dio una fuerza nueva. Si antes yo estaba solo defendiéndome, ahora yo sentía que estaba luchando también por todos aquellos que ya habían sido silenciados por manipulaciones parecidas. Mi batalla era personal, pero también tenía algo de colectivo. Con ese pensamiento, me senté nuevamente delante del cuaderno y escribí una frase que se convirtió en mi mantra. La verdad siempre se abre camino, incluso cuando parece enterrada bajo la mentira. Guardé la pluma, cerré el cuaderno y, por primera vez en mucho tiempo, conseguí dormir en paz. La semana anterior a la audiencia final, la tensión en Barcelona era casi palpable. Yo ya no podía caminar por las Ramblas sin sentir miradas curiosas y susurros detrás de mí. El caso se había convertido en asunto de barrio, y muchos esperaban para ver hasta dónde llegaría la disputa entre padre e hijo. Algunos aún me juzgaban en silencio, pero otros empezaban a acercarse discretamente para darme apoyo. Una vecina anciana, doña Carmen, me paró un día y me dijo bajito: «Leandro, yo sé que usted no es como dicen. Vi a Marta de compras en Paseo de Gracia, bolsas llenas, y luego en redes llora pobreza. No se preocupe, la gente no es tonta». Esas palabras, venidas de alguien simple y observadora, me dieron más fuerza que cualquier discurso. Con Clara, las reuniones se intensificaron. Ella venía a mi casa casi todas las tardes y revisábamos juntos cada prueba. Organizábamos audios en orden cronológico, imprimíamos capturas de pantalla y hasta pedimos informes de gastos con tarjetas de crédito que yo había conseguido a través de un contacto. «Esto es demoledor», decía Clara, mientras subrayaba en rojo las fechas en las que Marta alegaba no tener dinero ni para comida, pero publicaba fotos de viajes y restaurantes de lujo. Cada contradicción era una piedra más en el castillo de mentiras que caería delante de la jueza. Sin embargo, incluso armado con todas esas evidencias, mi corazón estaba pesado. No conseguía evitar pensar en lo que significaba ver a mi propio hijo sentado del otro lado de una sala de tribunal, acusándome de cosas que nunca dije. Por más firme que estuviera, había noches en las que lloraba solo, recordando al Adrián adolescente, lleno de sueños, que decía que quería cambiar el mundo. Ahora, él había elegido el camino de intentar cambiar mi vida para satisfacer solo sus caprichos. Pocos días antes de la audiencia, recibí otra prueba inesperada. Una conocida me mostró en el celular una nueva publicación de Marta. Ella había posteado una foto de Adrián con una mirada abatida y la leyenda: «Cuando tu padre decide que el dinero vale más que su propio hijo». Pero alguien comentó justo debajo: «¿Y los 8? ¿Esos 0 euros del viaje a Ibiza? ¿Eso también fue culpa de tu padre?». El comentario recibió decenas de me gusta, y por primera vez vi a Marta borrando mensajes. Aquello me sacó una sonrisa. La máscara empezaba a caer, no solo delante del juez, sino también delante de la propia comunidad. La víspera de la audiencia, me senté solo en mi pequeño despacho, mirando la pila organizada de documentos y grabaciones. Cada hoja era una herida, cada audio una cicatriz, pero juntos formaban la muralla que me protegería. Pensé en rendirme muchas veces, pero ahora ya no era solo sobre mí. Era sobre mostrar que padres y abuelos no podían ser tratados como cajas fuertes a ser robadas. Era sobre marcar una línea clara entre amor familiar y explotación. Aquella noche, escribí una última anotación en mi cuaderno: «Mañana no voy solo. Me acompañan mis recuerdos, mi dignidad y la verdad». Cerré las páginas y dejé el cuaderno sobre la mesa, como si fuera un arma silenciosa. Dormí pocas horas, pero me desperté con una serenidad que no sentía hacía meses. El día de la audiencia amaneció gris, pero para mí parecía claro. Llegué temprano al tribunal, acompañado de Clara, y encontré a Adrián y Marta ya posicionados con el abogado. Marta usaba de nuevo un vestido de marca, impecable, como si estuviera yendo a un desfile, no a un juicio. Adrián evitaba mi mirada, pero noté sus manos temblorosas. Quizás empezaba a percibir que no sería tan fácil derribarme. Cuando la magistrada Elena Soler entró,
La sala se calló. Su mirada austera recorrió el ambiente como una cuchilla. El abogado de ellos habló primero, repitiendo la narrativa de las promesas verbales, de los compromisos morales que yo habría hecho. Marta lloraba de forma teatral, secándose lágrimas inexistentes. Adrián, aunque más contenido, confirmaba cada palabra, pintándome como un hombre frío y distante. Llegó el turno de Clara. Ella pidió permiso para presentar las pruebas y la magistrada asintió. Entonces, una a una, fueron siendo exhibidas las grabaciones. Marta diciendo que yo moriría solo, Adrián acusándome de deberles la vida. Mensajes contradictorios con fechas precisas. Con cada prueba, el silencio de la sala se volvía más pesado. Algunos presentes intercambiaban miradas de sorpresa. Otros bajaban la cabeza avergonzados por haber creído en las mentiras. Mientras la última grabación resonaba por la sala, Adrián admitiendo que pensaba que yo cedería para no enfrentar el tribunal. Vi el rostro de la magistrada endurecerse. No dijo nada de inmediato. Solo pidió que la transcripción fuera anexada al proceso. Y en ese instante, percibí que la verdad ya estaba ocupando el espacio que las mentiras intentaron dominar. La magistrada Elena Soler pidió silencio y miró directamente al abogado de Adrián y Marta. Su voz era firme, casi cortante. ¿Tienen ustedes algún documento, contrato o prueba escrita que respalde estas supuestas promesas? El hombre dudó por unos segundos antes de responder. Se trata de confianza familiar, señora magistrada. Elena apoyó las manos sobre la mesa y dijo: la confianza se respeta, no se impone en un tribunal. Aquellas palabras resonaron por la sala como un golpe de martillo. Marta, percibiendo la gravedad de la situación, intentó interrumpir, llorando en voz alta y diciendo que yo había destruido sus sueños de formar una familia. Pero la magistrada no se dejó afectar. Aquí no se juzgan sueños, se juzgan hechos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo solo mantuve la cabeza erguida, sin celebrar, sin provocar. Mi dignidad era la mejor respuesta. Clara entonces presentó el informe financiero. Viajes, compras en boutiques, restaurantes de lujo, todo debidamente registrado y contrastado con las fechas en las que la pareja decía estar arruinada. Con cada página que la jueza hojeaba, el semblante de Adrián se cerraba aún más. Marta se mordía los labios, intentando contener la furia. El teatro empezaba a desmoronarse, y todos en la sala podían verlo. Cuando la defensa de ellos intentó contestar, Elena Soler levantó la mano para silenciar. He escuchado suficiente. Lo que veo aquí es un patrón de manipulación, de mentiras y de abuso emocional hacia un padre que no tiene ninguna obligación legal ni moral de hipotecar su vida para sostener lujos ajenos. Sentí un nudo en la garganta. Después de tantas semanas de ataques y humillaciones, finalmente alguien decía en voz alta aquello que yo ya sabía. No era yo el culpable. La sentencia fue corta, pero devastadora para ellos. Este tribunal desestima la demanda en su totalidad y condena a los demandantes al pago de las costas procesales. Marta soltó un grito ahogado. Adrián se quedó inmóvil, como si no creyera lo que oía. Clara apretó mi mano discretamente, en señal de victoria silenciosa. Yo, sin embargo, continué en silencio, mirando fijamente hacia adelante. Aquello no era un triunfo para celebrar. Era una tragedia familiar revelada delante de todos. Al salir de la sala, la noticia ya corría por el pasillo. Algunos periodistas locales estaban presentes e hicieron preguntas. Mantuve la compostura y dije solo: la familia se construye con respeto, no con amenazas. Hoy no gané yo, ganó la verdad. Fue suficiente para que las cámaras captaran el mensaje que yo quería dejar. Firmeza sin rencor, dignidad sin espectáculo. Adrián me esperaba en el vestíbulo del tribunal, con el rostro pálido. «Papá, podemos hablar», dijo en voz baja, casi implorando. Yo lo encaré por unos segundos, buscando en sus ojos algún vestigio del hijo que crié. Pero lo que vi fue solo desesperación, no arrepentimiento. Lo escuchaste de la magistrada, no hay nada más que hablar. Y seguí mi camino, sin mirar hacia atrás. En los días siguientes, el revuelo fue evidente. Aquellos que antes me juzgaban pasaron a acercarse con pedidos de disculpas. En la panadería, en la farmacia,
Hasta en la iglesia, muchos venían a decirme que habían creído en mentiras, pero que ahora entendían la verdad. Yo respondía siempre con serenidad: no se preocupen, todos podemos equivocarnos. Lo importante es aprender a ver más allá de las apariencias. Mientras tanto, Adrián y Marta desaparecieron de las redes sociales. Sus publicaciones dramáticas se esfumaron, sustituidas por el silencio. La humillación pública había sido tan grande que no había cómo sostener la farsa. Pero para mí, lo que más dolía era la certeza de que el precio de esa victoria era haber perdido para siempre a mi hijo. No había sentencia capaz de devolver el lazo que ellos mismos habían roto. En los días siguientes al juicio, la vida parecía haber vuelto a la normalidad. Pero la verdad es que nada sería igual. Barcelona aún comentaba el caso. En el café, en los mercados e incluso en los transportes públicos, yo escuchaba fragmentos de conversaciones sobre el profesor Varela, que había enfrentado a su propio hijo en el tribunal. Algunos decían que yo había sido muy duro, otros me llamaban ejemplo de dignidad. Yo escuchaba en silencio porque sabía que ninguna de esas opiniones cambiaba el hecho central. Yo había defendido mi integridad cuando intentaron destruirla. Adrián perdió el empleo poco tiempo después. Su jefe, incómodo con la repercusión negativa del proceso y la exposición en las redes sociales, decidió despedirlo. Marta, por su parte, pasó a trabajar en turnos extras en la boutique, pero ya no ostentaba las bolsas caras ni los viajes de lujo. La realidad, finalmente, los había alcanzado. Supe, por comentarios de conocidos, que estaban endeudados hasta el cuello y que tuvieron que dejar el apartamento para mudarse provisionalmente con los padres de ella. Yo, por otro lado, empecé a sentir una ligereza que no experimentaba hacía años. Ya no había el miedo constante de recibir una llamada pidiendo dinero, ni la angustia de ser chantajeado emocionalmente. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa volvió a ser un refugio de paz. Pasé a cuidar más del jardín, a reencontrar amigos antiguos, e incluso acepté una invitación para dar una charla en una asociación de ancianos sobre protección contra abusos financieros familiares. Al compartir mi experiencia, percibí cuántas historias semejantes existían, escondidas detrás de puertas cerradas. Pero, a pesar de todo, había una herida que no cicatrizaba fácilmente. Mirar las fotos antiguas de Adrián. El niño sonriente en excursiones escolares. El joven orgulloso el día de la graduación. Ahora parecía un extraño. Dolía aceptar que quizás nunca más tuviéramos el vínculo que ya tuvimos. Sin embargo, en vez de dejarme consumir por ese dolor, decidí transformarlo en aprendizaje. A veces, amar también significa poner límites, incluso si eso cuesta la relación. Un domingo, después de la misa, la magistrada Elena Soler me abordó discretamente a la salida. Señor Varela, quería decirle que fue un honor presidir su caso. No se imagina cuántas veces veo padres ceder al miedo. Usted demostró que la verdad se puede defender con calma y firmeza. Me quedé sin palabras. Solo di las gracias. Para mí, oír aquello de una jueza respetada fue como una confirmación de que había hecho la elección correcta, incluso si el precio era alto. Poco después, Clara también me dio noticias. El abogado de Adrián y Marta había sido sancionado por haber llevado adelante un proceso claramente frágil y abusivo. Esto no los meterá en la cárcel, explicó, pero deja una mancha legal que los acompañará por mucho tiempo. Respiré hondo. No sentía alegría en la desgracia de ellos, sino un cierto alivio al saber que las consecuencias no serían solo morales, sino también jurídicas. En el barrio, el cambio fue nítido. Personas que antes me evitaban, ahora me llamaban para tomar café, para conversar, para preguntar cómo estaba. Descubrí amistades nuevas y reencontré otras que había perdido por el peso de los rumores. Era como si, al caer la máscara de Adrián y Marta, una parte de mi propia vida se hubiera liberado. Si esta historia ha tocado tu corazón, comenta aquí de dónde me acompañas. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo. Con el paso de los meses, percibí que el vacío que Adrián dejó no sería llenado con rabia, sino con nuevas experiencias. Volví a escribir en mi cuaderno, no solo registros de pruebas, sino reflexiones sobre la vida, pequeños fragmentos de historia e incluso recuerdos buenos que no quería perder. Era la forma que encontré de seguir siendo profesor,
incluso sin un aula. Cierta tarde, mientras cuidaba las plantas en el jardín, recibí la visita inesperada de Jordi, aquel antiguo alumno. Él trajo una cesta de frutas y dijo: «Profesor, algunos de nosotros pensamos organizar charlas para jóvenes sobre educación financiera. Queremos que usted sea parte». Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Quizás yo había perdido un hijo para la avaricia, pero ganaba de vuelta un propósito: enseñar y proteger a otros de la misma trampa. Texto original repetido con la traducción ya realizada. Omito la repetición para evitar redundancia. Recibí un par de mensajes de Adrián sin pedidos de dinero, pero cargados de silencio. «Papá, ¿podemos hablar?». Nunca respondí. No por venganza, sino porque entendí que algunas heridas necesitan cicatrizar solas, sin la ilusión de que todo puede volver a ser como antes. El amor de padre continuaba en mí, pero ya no había espacio para la ingenuidad. Yo había aprendido que perdón no significa aceptar nuevamente la manipulación. Marta, por otro lado, no se acercó más. Su último intento fue una carta llena de justificaciones, donde decía que todo lo que hizo fue por amor a su familia. Leí con calma, doblé el papel y lo guardé en el cuaderno de registros, junto con todas las pruebas. Para mí, aquella carta no era un pedido de disculpas verdadero, solo una nueva tentativa de cambiar la narrativa. El tiempo me mostró que algunas personas no buscan reconciliación, solo nuevas formas de justificar sus elecciones. Barcelona, sin embargo, volvió a sonreírme. Las calles que antes parecían llenas de miradas de juicio, ahora se llenaban de saludos. «Buenos días, profesor», decían en la panadería, en el mercado, incluso en la plaza donde solía leer el periódico. Sentí que la dignidad, una vez perdida a los ojos de la comunidad, había sido restaurada al doble. Yo, que llegué a ser señalado como avaro y cruel, ahora era visto como ejemplo de firmeza e integridad. Mi vida siguió en paz. Pasé a dedicarme al jardín, a las lecturas que se quedaron acumuladas, a las conversaciones con antiguos colegas. Descubrí que la vejez, cuando está cargada de serenidad, puede ser un tiempo fértil. El peso que cargué durante meses finalmente se disipaba. La ausencia de Adrián todavía dolía, pero ya no era una herida abierta. Era solo una cicatriz que me recordaba que hasta el amor necesita límites. Cierta mañana, mientras paseaba por las Ramblas, encontré a una señora que me reconoció del periódico. «Usted me enseñó algo importante, don Leandro, que decir no, a veces ese es el acto más grande de amor propio». Aquello me emocionó profundamente. Si mi dolor había servido para inspirar a otros, entonces nada había sido en vano. Tal vez esa fuera la verdadera herencia que yo dejaría. No dinero, sino ejemplo. Poco tiempo después, acepté la invitación de Jordi y pasé a dar pequeñas charlas para jóvenes sobre responsabilidad financiera. Sentado delante de muchachos y muchachas que me escuchaban con atención, sentí de nuevo la misma energía que me acompañó por décadas como profesor. Yo les contaba mi historia, sin vergüenza, porque entendía que la verdad, cuando es compartida, puede proteger a otros de caer en los mismos engaños. En la última de esas charlas, una joven me preguntó: ¿no se arrepiente de no haber firmado, aunque haya perdido a su hijo? La pregunta cayó como un rayo, pero respondí con calma. Me arrepiento de haber criado a mi hijo creyendo que siempre tendría que rescatarlo. Decirle que no fue la lección más dura, pero también la más necesaria. La sala se quedó en silencio, y percibí que muchos allí reflexionaban sobre sus propias familias. Hoy, cuando miro por la ventana de mi apartamento en Barcelona, veo la ciudad que tanto amo y siento paz. El jardín florece, el sol ilumina los tejados antiguos, y la vida sigue con una simplicidad que redescubrí después de tanto sufrimiento. Aprendí que la verdadera libertad está en vivir sin miedo a chantajes, sin el peso de acusaciones injustas, y con la conciencia tranquila de haber defendido lo que es correcto. La historia con Adrián y Marta quizás nunca tenga reconciliación, pero eso ya no me atormenta. Lo que me guía ahora es la certeza de que mi dignidad no tiene precio. Prefiero la soledad honesta a una compañía construida sobre mentiras, y en el fondo, guardo la esperanza de que, algún día, mi hijo recuerde quién realmente fui y entienda que, al decir no,
Yo solo estaba intentando enseñarle la última y más importante lección. Cierro este relato con serenidad. La batalla fue dura, pero vencí sin levantar la voz, solo dejando que la verdad hablara por mí. Y si hoy comparto esto es porque sé que muchos padres, abuelos y familias viven situaciones parecidas. A todos ellos digo, no tengan miedo de poner límites. La dignidad es el bien más valioso que tenemos, y defenderla nunca será una derrota.